Buenas noches, joven Elvis. Hoy yo soy la encargada de hacerle la entrevista de trabajo. Mi nombre es Naile Durán Gamboa y bueno, ¿no? Me gustaría saber su nombre completo y una pequeña presentación para ya dar inicio a la entrevista, ¿no? De trabajo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elvis Rubio. Soy estudiante todavía de la Universidad Continental. Vengo estudiando la carrera de Administración y bueno, vengo laborando en el rubro de finanzas ya por un aproximado de casi 7 años en puestos similares y bueno, estoy dispuesto a presentarme con ustedes. Entiendo, joven Elvis. Y bueno, ¿no? Esperemos que después de esta entrevista sea grato recibirle en nuestra empresa, ¿no? Bueno, para empezar, dígame usted qué le motivó postular al área de finanzas de nuestra empresa, ya que es una empresa productora, ¿no? Ujú. Bueno, de hecho, yo vengo de una empresa del rubro de restauración y hostelería y de hecho me gusta también lo que es el tema de producción. Lo que me motiva en realidad en este caso es la posibilidad de aplicar toda la experiencia que yo tengo en el control de costos, análisis de inventarios, análisis financieros, todo en un entorno productivo como es la empresa de ustedes. Asimismo, me interesa contribuir con la sostenibilidad económica y financiera de la empresa tratando de ver mejoras, optimizando recursos y procesos. Mm, no, ¿no? Si fuese el caso de la empresa. Bueno, en este caso, la herramienta que utilizo más es el Excel y el Power BI. Es una de las estructuras de presupuesto que utilizo para tener una visión de áreas. Compro datos históricos, proyecto datos escénicos y bueno, en Belmont trabajé con presupuestos operativos durante ya buen tiempo, 5, casi 7 años, comencé desde el área más pequeña y bueno, aplico todo lo que son seguimientos mensuales, ajustes según variación y reviso cada operación que se dé en el hotel. Qué bueno, qué bueno. En realidad, Excel es muy importante y básico para poder analizar diferentes situaciones financieras que se pueda presentar en la empresa, ¿no? Y dígame, ¿qué métodos utiliza usted para elaborar un control presupuestario? Bueno, de hecho yo utilizo ok. De hecho utilizo, como le decía, el Excel en realidad. El Excel es mi base fundamental para todo este proceso que utilizo. Mi método más simple es analizar datos históricos y según a eso me proyecto, mi proyección va para más allá. Claro, entiendo. Y bueno, como cuarta pregunta, me gustaría saber qué indicadores financieros consideras más importantes para poder medir la rentabilidad de una empresa. En realidad utilizo bastante lo que es el ROE y AROA. Bueno, busco lo que es el margen neto con esencias. También considero muy relevante el tema de EBITDA para evaluar la eficiencia operativa. Busco que cada operación sea más productiva y más rentable. Y bueno, procuro no distorsionar todo lo que son los intereses y también busco analizar cada detalle de cada depreciación de cada producto operativo que se tiene. Mm, bueno, y dime, ¿has trabajado con sistemas de ERP o softwares contables? En ese Bueno, caso, ¿cuál o cómo lo usas, no? bueno, de hecho yo trabajo, como te digo, mi herramienta fundamental es el Excel, pero vengo trabajando con un software que Belmont nos proporciona que es Workday y es Silverware. Estas dos plataformas nos ayudan a tener un mayor control en cada operación, en analizar presupuestos, analizar costos,
nos da un extracto de toda la información que requerimos y a nosotros nos toca analizar. Lo que utilizo yo es anexar toda esta información o esta data con el Excel y según a esto trato de sacar mayor data y mayor información y tener una acción competente para cada operación que se tenga. Entiendo. Y dígame, si para usted se le presentaría una situación en la que encuentras un desvío muy importante en el presupuesto y en los gastos reales entre eso, dígame cómo usted actuaría ante tal situación. Bueno, primeramente sería buscar el error, analizar desde dónde está viniendo la causa, si esta causa es estructural o si esta causa es puntual, dependiendo de atacarlo de cierta manera. Si es que es un tema puntual, ver cuál sería la solución concreta y si es que es un tema estructural, analizar desde dónde está viniendo esta desviación. Luego propondría medidas correctivas como para mitigar y esto se evite expandir y influya a más áreas, puede ser, o también hacer las operaciones. Luego, nuevamente hago ajustes de compras, análisis con proveedores. Si tengo que encontrar un nuevo proveedor, lo tengo que buscar y que sea competente a todo lo que exigimos. En este caso, podemos también buscar soluciones y con toda esa información presentarla como una propuesta de solución a mi gerencia y dar un paso de avance para la siguiente operación. Claro, y entiendo. Creo que sería un buen punto, ¿no? Para poder encontrarle una solución a tal situación. Y dígame, ¿qué estrategias propondrías para mejorar el flujo de caja en nuestra empresa? Bueno, primeramente, optimizar todo lo que son los inventarios, tratar de revisar lo que son los créditos, tratar de revisar lo que son las cobranzas. No podemos tener un tiempo muy prolongado con el tema de créditos, nosotros como consumidores o como empresa que va a consumir el producto, y tampoco podemos tener cierto o un tema muy largo del tema de las cobranzas hacia nuestros clientes. Entonces esto tiene que hacer que ambos estén fluctuando en el mismo punto para tener eh, una condición más estable. Reanalizar el tema de negociaciones con todos los proveedores, también tratar de automatizar algunos reportes que no requieran tanto de aprobaciones y que el proceso sea más, eh, por decirlo así, nativo, o sea, más orgánico y no sea muy burocrático. Ujú. Entiendo sus propuestas y muy interesantes, ¿no? Las estrategias que se tendría que aplicar. Y dígame, ¿qué experiencia tiene con respecto al análisis de costos, perdón, o al control de inventarios, ¿no? ¿Cuáles serían sus Bueno, experiencias? bueno, de hecho, yo vengo, como dije, trabajando ya durante 7 años en tema de inventarios. Para mí ha sido el inicio de toda esta carrera que yo vengo llevando. Fui responsable del control de activos operativos, identificaba las pérdidas, buscaba que cada producto o cada insumo que nosotros tengamos se le den el uso máximo y no se genere mucha merma. Y en el tema de eh, de las maquinarias que se tienen ahí, darle un uso responsable, considerar con el tema del mantenimiento y todo. Entonces esto va a ir desde un control de inventarios y el control de todos las depreciaciones, la producción y la rentabilidad que nos puede brindar cada uno. Claro. Y cuéntame, tal vez tienes una, te explico, una ocasión en la que identificaste un error financiero muy importante para la empresa y cómo lo manejaste. Tal vez viste una situación parecida, cuáles fueron tus soluciones, tu Bueno, en actuar. este caso, primeramente fue un tema cuando yo estaba iniciando en este rubro.
Tuve una revisión de inventarios y ya era la revisión, no era que había pasado recién del inventario, ya era una trazabilidad entre los físicos con lo que se tenía en el sistema. Se encontró una desviación de un producto. Lo primero que hice fue reportar a mi cost controller en su momento. Analizamos con el cost controller los físicos, cuándo hubo los movimientos, qué operaciones tuvo estos activos. Y de ahí se comenzó a analizar que estos productos estaban perdiéndose. Comenzamos a... La solución que nosotros le dimos fue contratar una empresa que terceriza. Bueno, tercerizamos una empresa para que nos ayude con un tema de inventarios, pero con un inventario de barras. Nosotros lo que hacíamos era un conteo, veíamos el objeto, le dábamos un check y ya lo teníamos, pero no teníamos la barra. Entonces no sabíamos cuál de los productos exactamente estaba perdiendo. Se inició con esto, se anexó con el sistema que nosotros tenemos y esta empresa tercera nos brinda la información cuando nosotros la requerimos. Y cuando hacemos un tema de auditoría e ingresamos a revisar cada producto, cada ítem que se tiene, eh, ya se nos es más fácil, se nos es más práctico tener menos errores y esta codificación nos ayuda bastante en la operación. Mm, qué bueno y interesante, ¿no? La forma en la que supiste manejarla y actuar ante tal situación. Bueno, y finalmente, para poder concluir con esta entrevista, dígame, ¿y usted mantiene, cómo es que se mantiene actualizado con los temas financieros, tributarios o ya sea de gestión empresarial? Bueno, de hecho, así como nuestros software están anexados o integrados a Workday, o bueno, a la SUNAT, perdón, con temas tributarios y todo, tenemos que estar en constante actualización porque así como la plataforma de Sunat está en actualización, también nuestras plataformas o los software que tenemos están en constante actualización. Entonces, en lo personal, lo que yo hago es tratar de seguir los cursos que nos brinda la misma empresa. También la empresa nos brinda cursos de management y mentoring y nos brindan cursos de actualizaciones de Excel porque también esto va en constante evolución. Y asimismo también sigo revistas, portafolios donde se va mostrando todo lo que va en cuanto al análisis financiero o las finanzas, tanto en el lado gubernamental, en el lado internacional, de forma uh, política. Entonces, tratar de estar en esa línea para también estar en ese mismo perfil, en realidad. Uh -huh. Mm, qué bueno y interesante todo lo que yo he podido escuchar y me has podido brindar todo en este corto tiempo, todos tus conocimientos, ¿no? Y tus experiencias. Bueno, para finalizar esta entrevista, nada, decirte que en un par de días se va a dar los resultados y bueno, pues esto se estará comunicando mediante el correo electrónico, ¿no? Y eso sería todo, mucho gusto y que tenga buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola Naile, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, me presento. Mi nombre es Elvis. En este caso soy reclutador de la empresa. Nos hemos contactado contigo porque hemos visto bastante potencial en tu CV y bueno, primero para no tardarte mucho, me encantaría que te presentes y me cuentes algo de ti, por favor. Claro, buenas noches, joven Elvis. Bueno, mi nombre es Naile Durán Gamboa y yo soy estudiante aún de la carrera de Administración de la Universidad Continental. Tengo experiencia de trabajar en entidades financieras como la empresa Mi Banco, acá la empresa Caja Cusco, donde he podido adquirir diferentes conocimientos y capacidades para poder em, manejar mejor y hacer un buen análisis financiero, ¿no? En las empresas. Es por eso que tengo las ganas de poder postular a su empresa, ¿no? Genial, qué interesante que ya tengas cierta experiencia con lo que en esas entidades nos va a ayudar bastante. Bueno, voy a comenzar con una tanda de preguntas para tener un feedback de todo. Primeramente, ¿podrías explicarme cómo automatizaste tus reportes en Excel y Power BI? Según tu experiencia en mi banco, bueno, ¿qué tipo de reportes eran los que más alto impacto tuvieron?
Claro. Bueno, en la empresa de mi banco pude identificar desde que ingresé a trabajar que hubo varios reportes que se preparaban manualmente, ¿no? Cada semana. Entonces, esto tomaba mucho tiempo realizarlo. Entonces, es por eso que, además que generaba algunos errores, ya que pudo haber un mal cálculo y cosas como esas, ¿no? Bueno, lo que hice fue estructurar datos en Excel y vincular lo que es el Power BI, así pudiendo consultar con el Power Query. Esto automatizaba, esto permitía automatizar indicadores con colocaciones por zonas, con las morosidades, las recuperaciones y las metas comerciales a las que se buscaba llegar, ¿no? Bueno, gracias a toda esta automatización, los reportes que pasaron a tomar de 3 a 4 horas o incluso más tiempo, ahora se pudo lograr en un menor tiempo, ya sea en 15 o 20 minutos máximo, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Y bueno, me dices que fuiste practicante de finanzas. En este rol mencionaste haber trabajado con indicadores como Evita, ROE, ROA. ¿Cómo los calculabas? ¿Qué decisiones se tomaban a partir de estos resultados? Bueno, yo tanto la ROA como y algunos estados financieros mensuales lo calculaba a partir de estos, ¿no? De los financieros mensuales, ya sea de la utilidad operativa que se obtenía del Evita y del balance que tomaba activos y patrimonios para poder calcular lo que es la ROA y la ROE, ¿no? Con estos indicadores, lo que pude hacer es que en un comité se podía discutir y evaluar lo que era la rentabilidad por cada unidad de negocio que se realizaba, para poder decidir los ajustes de costos, revisar bien las metas operativas y evaluar proyectos que de repente iban a servir para una mejor inversión y así expandirse, ¿no? La empresa. Claro. Bueno, también, ¿qué metodología utilizaste para evaluar proyectos con BAN y TIR? ¿Tienes de repente algún ejemplo concreto con un proyecto que analizaste? Mm, un proyecto, bueno, para hacer proyectos flujos de proyectos, lo que considero o lo que consideraba era hacer una inversión inicial entre consideraba, perdón, lo que era la inversión inicial, los costos operativos, los beneficios esperados y luego descontaba esos flujos según el costo promedio del capital, ¿no? Entonces, una situación en la que pude o se me presentó fue que una vez analicé un proyecto de renovación de equipos logísticos, tras proyectar el ahorro de estos costos de mantenimiento que presentaban, más la mayor eficiencia, calculé que el BAN y la TIR mostraban un resultado positivo, por lo cual recomendé que la adquisición de estos productos eran las correctas, ¿no? Porque mostraba beneficios para la empresa. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, me indicas que trabajaste en Caja Cusco. Dices que ayudaste para reducir un sobrecoste en un 10%. 10% ya por sí es considerable. ¿Qué tipo de gastos identificaste cómo propusiste las mejoras? Bueno, sí, en un momento de trabajo pude identificar un, un problema y bueno, pues no, hice propuestas para que esto funcione de mejor forma y sí, trajo buenos resultados, ¿no? Como la reducción de algunos sobrecostos que se realizaban un 10%. Para esto detecté que había un sobrecosto en lo que eran en los consumos de materiales, asimismo en lo que era logística interna y en los servicios de contratos, ¿no? Realicé un análisis comparativo entre las sedes y los proveedores y finalmente propuse que se realicen negociaciones de contratos con proveedores recurrentes, que se realicen control de inventarios por punto de pedido, asimismo centralización de compras por volumen,
¿no? Para que esto permita un mejor beneficio para la empresa. Perdóname. Eh, se quedó un rato. Bueno, me dices que utilizaste herramientas como el ERP y el SQL. ¿Y en qué contextos los has utilizado? ¿Te sientes cómodo trabajando con base de datos financieros? Bueno, en realidad he trabajado con lo que es la SAP, ¿no? Que me ha servido para hacer seguimiento a las órdenes, a los costos y a los reportes contables que se presentaban en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, también consulté en algún momento con lo que es el SQL, pero básica, porque tampoco es que tenga mucha experiencia en esto. Y bueno, esto me permitió extraer información financiera y operativa con lo que es en la base de datos operativos, ¿no? Y bueno, me siento bien trabajando con este tipo de base de datos financieros, ya que me da comodidad en el trabajo, me permite trabajar con lo que son las bases de datos, limpiar información y estructurar indicadores para hacer un buen análisis, ¿no? Ujú. Y con un tema de trabajo bajo presión, ¿cómo manejas esto? Y si te pusiéramos en contexto de, si tienes que entregarme, no sé, reportes financieros en plazos súper ajustados, eh, ¿tuviste algo de repente alguna experiencia que nos puedas contar? Bueno, sí, soy de las personas que en realidad me gusta trabajar bajo presión y ante situaciones como estas lo que hago es priorizar las tareas, organizar mis tiempos y comunicar muchas veces los avances que estoy teniendo, ¿no? Eh, en algún momento me pasó una situación en la que durante un cierre mensual en la empresa debía entregar los reportes de cartera y de morosidad. Y esto debía hacerlo en una semana, pero hubo muchas observaciones, ¿no? De la misma gerencia, y esto me llevó a poder organizar los pendientes por impacto, solicité información puntual de de las diferentes áreas para lograr eh, entregar el trabajo correctamente y a tiempo exacto, ¿no? Mira, qué interesante. De hecho, el trabajo de observación con nosotros no es algo que te pueda asustar, pero siempre requerimos a veces reportes que nos pidan de inmediato. Entonces, me parece genial tu forma de analizar este tipo de reportes. Bueno, has trabajado en equipos multidisciplinarios. De hecho, que en entidades financieras no solo es finanzas, de hecho, también tienes otras áreas disponibles. Cómo te comunicas con estas áreas que no son financieras y cómo haces para que te comprendan de una mejor manera? Bueno, si bien es cierto, el área financiero es un poquito complicado de entender para las otras áreas que de repente hay términos en las que no se van a sentir familiarizados, en las que se van a sentir indiferentes y no van a lograr entender, ¿no? El mensaje y los resultados que uno quiera mostrar. En este tipo de casos, lo que realizo es, digamos, ¿no? eh, Fácilmente podría poner en el informe la ROA disminuyó en un 10% o en un 20%, pero lo que hago es, ¿no? Poner, la empresa está generando menos rendimiento por cada sol invertido en los activos, disminuyendo en un tanto por ciento. Entonces, siento que estos términos son más comprensibles, son más explícitos y es algo que va a servir a que las diferentes áreas puedan entender y también tener un actuar positivo ante tal situación, ¿no? Sí, de hecho, pasa que a veces nosotros hablamos en un lenguaje diferente y cuando tratamos de explicar, se nos es natural hablarlo de una manera de este mismo lenguaje, pero también tratar de hablar con otras áreas
No complicado, pero sí es tratar de adaptarnos a ellos también y que ellos nos entiendan. Bueno, pasando por la siguiente pregunta, ¿qué haces para mantenerte actualizada en temas financieros y económicos? ¿Te gusta leer alguna fuente o sigues algún curso o algo por el estilo? Bueno, sí, para poder mantenerme actualizada en todos estos temas, que es muy importante, leo diferentes informaciones que puedo encontrar en la página del Banco Central de Reserva. Asimismo, leo diarios económicos como es Diario Gestión, que siempre está actualizada de información, ¿no? Sobre la economía y otros temas. Asimismo, sigo algunas plataformas y de vez en cuando trato de estar presente en algunos cursos que se dictan virtualmente, ¿no? Ah, mira, qué interesante. ¿Y qué tipo de empresa o sector te interesa más para desarrollarte como analista financiera y por qué? Bueno, en realidad me interesa bastante el sector industrial y el sector productivo, ya que esto me permite trabajar directamente con estructura de costos, de presupuestos operativos, para poder así tener una mejora continua, ¿no? Asimismo, me motiva ver cómo la gestión financiera genera impacto real en la eficiencia y en la creación de valores, ¿no? No solo es algo teórico, sino algo ya más práctico, más real, algo que sí sucede en nuestro día a día, ¿no? Ujú. Ah, mira. Bueno, de hecho, nosotros somos superproductores y de hecho te podemos, o sea, te estamos considerando tu CV para un puesto súper importante con el que estamos disponiendo. Y bueno, para finalizar, ¿cómo te gustaría evolucionar en tu rol como analista financiera? ¿Cómo te ves en 3 años? ¿Te interesa liderar proyectos quizás? ¿Te interesa de repente especializarte en un área específica de finanzas con nosotros? Bueno, en realidad sí, es por eso que si me preguntas cómo me vería yo en 3 años, eh, me gustaría pues estar asumiendo tal vez una responsabilidad de análisis más complejo, donde pueda no contribuir mucho mejor en la empresa ante situaciones que se puedan presentar y que afecten lo que es el área mismo que es de finanzas, ¿no? Y bueno, me gustaría liderar proyectos de optimización financiera y bueno, especializarme en lo que es el planeamiento financiero porque siento que esto va a servir y es de mucha importancia en lo que es el sector industrial y productivo, que es algo que me llama mucho la atención y en algo en que me gustaría eh, en algo que me gustaría pues estar siempre presente, ¿no? Algo que sí me gustaría trabajar en ello y eso. Genial. Bueno, de hecho, nos interesa bastante tu perfil, más con este filtro. Yo voy a brindar un feedback a los jefes que me están solicitando este puesto. Y nada, en unos 2 a 3 días estamos mandando las respuestas. Créeme que con el perfil que tú nos brindas, nos va a servir mucho tenerte junto con nosotros. Estamos en contacto contigo, querida Nelly. Que tengas una excelente noche. Gracias, gracias. De nada, hasta luego.